A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de Radio Santa Rosa para todo el Perú. Nos están escuchando en todo el Perú a través de una cadena de radios a quienes saludamos en esta mañana. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabampa TV en La Convención. También Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son emisoras con un carisma dominico que tenemos en el Perú. También hay otras radios como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV, las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Así nos estamos comunicando, les agradecemos muchísimo esta comunicación. Muy bien, hoy día es 13 de febrero del año 2022, Día Mundial de la Radio. Hoy es el Día Mundial de la Radio desde el año 2011 que la UNESCO lo proclamara, lo toma el año 2012 la ONU y así celebramos los 13 de febrero el Día Mundial de la Radio. Un abrazo para todos mis compañeros que hacemos radio aquí en Santa Rosa y en otras emisoras. Muchísimas gracias a ustedes que están constantemente pendientes de la radio, como dice el lema tradicional, porque la radio está más cerca de la gente. Muy bien, y vamos con las noticias, las últimas noticias. Ya tenemos segunda vicepresidenta del Congreso, la señora Silvia Montesa de Acción Popular. Ella ha dicho que seguro sus colegas la han elegido por ser una persona de consenso y ella va a trabajar tendiendo puentes de diálogo entre todos. La noticia terrible, muy triste de esta semana es que remanentes del narcoterrorismo han hecho una emboscada y han fallecido 7 policías, 1 ha sobrevivido. Y también las encuestas que Rosa María nos va a analizar al detalle. La señora Boluarte siempre dice, es un grupito el que quiere que yo renuncie. Pues las encuestas no dicen que es un grupito, dicen que los que quieren que renuncie es el 76%, adelanto de elecciones 70%, desaprueban su gestión 74%. Todo ese análisis lo trae Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos en todo el Perú y el mundo. Chequeando contigo si me escuchan bien. Sí, Rosa María, perfecto. Te escuchamos bien, estás en otra locación por lo que veo. Estoy cerca a Cañete y acá ha llovido muchísimo toda la noche y han habido muchos problemas con internet esta mañana, pero creo que estamos bien. Empezar con los auspicios, por favor. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar.
Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747, 998-999-201. Muy bien, y ustedes también pueden colaborar con nosotros, siempre se los recordamos, a través de las billeteras electrónicas. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y hacernos una donación, que es muy importante para nosotros, porque Radio Santa Rosa es una asociación sin fines de lucro que vive de la divina providencia para cumplir una misión básicamente pastoral. Nosotros somos un espacio muy pequeño dentro de una programación dedicada a la evangelización. Y también para los peruanos que nos escuchan en el exterior, que les gusta este programa, que siguen sus noticias aquí, pues es muy fácil ayudar. Si tienen una tarjeta de crédito, lo único que tienen que hacer es colaborar con nosotros a través del PayPal, por supuesto, a través de la página web de Radio Santa Rosa. Es muy fácil de hacerlo. Y muchos, hay que agradecer, son colaboradores cotidianos. Eso nos permite realmente solventar los gastos de la radio todo el año. Muchísimas gracias y también, por supuesto, por participar en nuestras actividades, que a ver siempre se les va contando, que son muchas y felizmente tienen mucha acogida. Y bueno, hay que ir al análisis político y empiezo con una de las malas noticias que les dio Abel. El viernes o el sábado, en realidad ya se conoció con detalle el asesinato de 7 policías en el Braem, en la provincia de la Convención, en el Cusco, en una población pequeña que se llama Natividad, donde hay una comisaría. La patrulla salía hacia Puerto Cocos para comprar víveres. Eran 8. Llevaban incluso el perro, la mascota de la comisaría. A los 2 lados de la vía los esperaban terroristas del militarizado Partido Comunista del Perú, que son los seguidores de José, quienes estuvieron en la matanza, porque ha sido una masacre. Todavía no se sabe. Han robado, sí, armamento importante de la patrulla. Y los han asesinado con ferocidad y rematado a mansalva. El único sobreviviente es el capitán al que creyeron muerto y por eso no lo remataron en la cabeza. Esto sigue pasando en el Perú. No pasaba desde hace bastante tiempo, hay que decirlo. Los remanentes de Sendero Luminoso o el militarizado Partido Comunista, como quieran llamarlo, estaban circunscritos a su actividad de narcotráfico. Esa es su actividad central. Ser chalecos del narcotráfico. No tienen ya, en realidad, ninguna ideología que los lleve a la lucha por el poder. Son bandas dedicadas básicamente, reitero, a darle seguridad al narcotráfico. ¿Por qué salen ahora? ¿Por qué se manifiestan ahora? ¿Qué es lo que están exigiendo, además de causar horrendas bajas en la Policía Nacional y enlutar familias peruanas? No lo sabemos. Todo esto está en investigación. Han circulado varias teorías en teorías, hasta que haya una versión más completa de lo que está pasando. En 2022, José sufrió un duro golpe porque la policía encontró su guarida, pero no lo encontraron a él. Él sigue moviéndose en la zona y sus tenientes también. Pero en ese golpe se recabó información, porque tuvieron que abandonar la guarida porque la policía les estaba pisando los talones. Este golpe, esta emboscada, estos asesinatos son una respuesta tardía a estos eventos. Nada de esto lo sabemos. ¿Qué peso tiene el narcotráfico en toda esta operación? Es evidente que importante. Y regresando a otras noticias, también tristes y complicadas, y hoy me permitirán dejar al Congreso del Ejecutivo, sobre todo al Congreso que ha prorrogado su legislatura hasta este viernes con la esperanza de que tengamos un adelanto de elecciones. Quiero contarles que anoche, de reporteros, en un trabajo muy, muy importante, creo yo, periodístico, de Rosa Laura y de Gabriel Prado, de esos trabajos que se llevan normalmente todos los premios, ha hecho una reconstrucción con una línea del tiempo de los eventos del 15 de diciembre en Ayacucho. Si no han podido verlo, les pido que inviertan 10 minutos de su vida y vean completo el informe.
en la página de IDL Reporteros. Yo no lo voy a pasar acá porque contiene imágenes que no son propias del horario de protección al menor, pero sí lo voy a pasar por streaming en el programa de Sin Guión, porque el streaming no tiene horario de protección al menor y se ve a cualquier hora del día y de la noche. ¿De qué se trata? IDL Reporteros obtiene las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Huamanga, un material valiosísimo para entender qué pasó. Obtiene las necropsias de los fallecidos, que son 10, y obtiene la ubicación de los mandos militares ese día y los identifica, porque han sido identificados por el Ministerio de Defensa ante la Fiscalía. No consigue, porque no han sido entregados, los planes operativos, pero sí consigue la identificación de los mandos en el lugar. Hildebrand en sus 13 el viernes, en un reportaje que complementa publica también la información que permite señalar que más de 300 miembros de las Fuerzas Armadas habían sido destacados a esta operación, inclusive trasladando personal del BRAEM el 15 de diciembre. Y bueno, Rosa Laura comienza su crónica en la Plaza de Armas de Huamanga. Cualquiera que haya visitado Ayacucho sabe que todo gira alrededor de la Plaza de Armas. Toda la vida social y política en Ayacucho se manifiesta siempre espontáneamente, en las buenas, en las malas, en las fiestas religiosas, en los desfiles cívicos, en la Plaza de Armas de Huamanga. Y ahí empieza esta historia, donde no hay ninguna baja, donde en un momento sí las Fuerzas Armadas dispersan a la multitud usando bombas de humo rojo. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero un grupo se separa de 200 personas y se nota claramente en todas las cámaras de seguridad cómo se acercan al aeropuerto, rompen las vallas de seguridad, perdón, e ingresan a la pista de aterrizaje, donde tienen un encuentro con fuerzas del orden. Ahí había policía y había fuerzas armadas en la pista de aterrizaje. Los manifestantes son sacados de la pista de aterrizaje por la policía y por las Fuerzas Armadas. Básicamente la policía dispara bombas lacrimógenas. Y una multitud huye hacia una zona que se llama la zona arqueológica. Y a partir de ahí, lo que va reportando Rosa Laura es el fallecimiento de 6 de los 10 fallecidos el día 15 de diciembre. Uno muere el día siguiente, pero digamos, con ocasión de los eventos del 15 de diciembre. Y puede reconstruir la muerte de 6. Hay que decir que tienen imágenes muy claras de que a partir de las 5:20 de la tarde no quedaba nadie en el aeropuerto, absolutamente nadie. Y que las Fuerzas Armadas han salido a disparar fuera del aeropuerto, a perseguir gente por las calles, gente desarmada. Aquí no hay ninguna bomba molotov persiguiendo policías y militares. Ni una. Aquí hay una invasión física y una movilización. 3 horas después no quedaba nadie. Nadie en el aeropuerto. Nunca más han entrado. 3 horas. 10 fallecidos. Y todos, con fusil, con bala de 5.6 milímetros. Uno de ellos, de los 6 identificados, porque hay imágenes, hay 4 que no están incluidos porque no hay las imágenes. Uno de ellos se quedó con el proyectil dentro del cuerpo. Tampoco podemos pasar esas imágenes porque tenemos se colocan las fotografías de las necropsias. Con el cuidado del caso, por cierto, pero de todas maneras estamos viendo imágenes que IDL advierte que son sensibles.
Y casi los 5 anteriores tienen proyectiles que entran y salen del cuerpo. Pero hay un caso que el proyectil se aloja dentro del cuerpo. Y en el examen de la necropsia es un proyectil de fusil Gali. El armero que entrega los fusiles, por si acaso, manifiesta al fiscal que solo hizo un listado en papel bond, que no utilizó los formatos en los cuales, ¿no es cierto?, se establece qué arma se lleva a quién. Pero las patrullas están claramente identificadas en el reportaje de INE y sus mandos claramente identificados. Entonces, queda perfectamente documentado, reitero, con imágenes. Ustedes, si ven el reportaje, van a ver el momento en que le disparan a estas personas y cómo caen. Está claramente documentado en las imágenes que ninguna de esas personas estaba armada, ni perseguía a un militar con una piedra para matarlo. Las normas de términos de intercambio con armas de fuego son bien claras en el Perú, para policías y para militares. Tiene que haber un peligro real e inminente de muerte del militar o policía. Los fusiles Gali pueden disparar a un objetivo a 600 metros. En algunos momentos, en el reportaje de Rosa Laura, de ahí le los reporteros, el señor Prado, miden la distancia de donde está la policía, los militares que tienen imágenes, y la persona que cae. En algunos casos hay hasta 70 metros. ¿Qué peligro irreal e inminente puedo tener yo si a 70 metros tengo una persona desarmada? Desarmada. ¿Quién dio estas órdenes? ¿Por qué dieron estas órdenes? Eso no lo sabemos. Pero los cuerpos hablan. Y los cuerpos en el Perú van a hablar hasta que las familias de estos fallecidos obtengan justicias. Hay un caso de un muchacho que estaba pasando por ahí, que regresaba de trabajar. Hay el caso de un señor que fue muy conocido, porque las imágenes las sacó Reuters, se incluyen en este reportaje. Estaba arrodillado en el piso, auxiliando a un herido. No hay ninguna piedra, bomba, molotov, escudo semiótico, nada. Hay gente que entra y no es, como dijo la señora presidenta a la prensa extranjera apenas hace 15 días, una avalancha humana que muere en el aeropuerto. Nadie muere en el aeropuerto. Nadie muere en la pista de aterrizaje de las instalaciones del aeropuerto. Nadie. Todo es afuera. Si este reportaje lo hubiéramos tenido probablemente el 17, 18, 19 de diciembre, tal vez se hubiera podido evitar el 9 de enero en Juliaca. La diferencia es que estas son fuerzas armadas, Juliaca fueron fuerzas policiales. 10 personas, ojo, que sus heridas no son heridas de bala perdida, son al cuerpo o a la cabeza. Y si ustedes ven la posición del personal militar que dispara, no está disparando al aire o al piso. Está disparando, y lo ven claramente, al pecho, con el propósito de matar. Esa reconstrucción es serísima para el gobierno del Perú, pero serísima. Hoy entiendo que está en la primera plana de la República. No sé si el resto de medios de comunicación quieran hablar del tema, pero acá sí tenemos que hablar de este tema.
Porque los que somos mayorcitos y que vivimos la violencia terrorista de verdad, la verdadera, sabemos cómo acaba esto. Y sabemos que la pita se rompe siempre por el lado más débil. Dina Boluarte puede hacer algo con esto. Reitero, si esto se hubiera evidenciado, creo yo, la última semana de diciembre, probablemente nos hubiéramos ahorrado todos los muertos de enero. Porque las cosas no están bajo control, como dice el gobierno. Apenas el viernes ha fallecido otra persona en Apurímac. Apenas el viernes. De nuevo, las cosas no están bajo control. La policía no es capaz, ni las Fuerzas Armadas, de controlar el orden interno sin matar. Y ese es un hecho para una fuerza de seguridad muy grave, porque no está cumpliendo su labor profesionalmente. No es profesional. ¿Cómo salimos de esto? Muchos de ustedes dicen, bueno, ya, que reconozcan. Primero eso, reconocer. No basta decir estamos muy dolidos, nuestras condolencias. No, señor. Reconoce la responsabilidad de entregarle un fusil Gali a alguien para que dispare a población civil. Revisen, reitero ustedes, las imágenes del reportaje. No hay duda. Hay incluso disparos por la espalda. ¿Cuál ataque? Y voy a repetir esto una vez más, no porque quiera fastidiar a nadie, ni a ningún colega en particular, pero la toma de un aeropuerto no es un acto terrorista ni justifica la muerte de nadie. Los tratados internacionales que supuestamente se citan no dicen eso en ninguna parte. Y una guía legislativa, que también se cita de Naciones Unidas, es justamente una guía para que los parlamentos legislen, no es la ley. No hay acá legítima defensa. Vean las imágenes. Reitero, silencio total. El ministro de Defensa, furioso ayer en RPP porque han identificado a las personas que han comandado a estos suboficiales. Lo único que le preocupa es que se conozca su identidad. Pero lamentablemente, como responsable político, y en ese momento era Otaro el responsable político, tiene que saber que en este tiempo, ¿no es cierto? Ya no estamos en los 80s en Ayacucho y en los 90s en Ayacucho, donde no quedaba evidencia de nada. Ahora hay cámaras de seguridad. Ahora los vecinos tienen cada uno en su teléfono una grabadora, una cámara de video, y todo queda registrado. Lo que ha hecho IDN Reporteros es unir pacientemente las piezas en un magnífico trabajo periodístico, del mejor periodismo que se puede hacer, el que busca la verdad. ¿Qué pasó aquí? Y eso es lo que el reportaje explica. Hay 4 muertes sobre las cuales no tiene material fílmico, pero de las otras 6 está claramente, el momento de la ejecución del disparo, la caída de la víctima y en casi todos los momentos el rescate de la víctima. Excepto en uno, donde son los mismos miembros de las Fuerzas Armadas los que se acercan a ver si la víctima, que había sido abandonada por los que lo estaban evacuando del miedo que tenía, a ver si la víctima todavía tenía vida. Son brutales las imágenes, de verdad, muy conmovedoras. Así que yo le pido a todos que lo vean, que no ataquen a Abel ahorita, que no entren los trolls a decir que estábamos contra las Fuerzas Armadas. Al contrario, estamos con las Fuerzas Armadas. No queremos que miembros de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas sean llevados a tribunales una y otra vez por culpa de sus jefes. Acá, ¿quién da las órdenes?
Y también decirle a sus oficiales que una orden que viola derechos fundamentales no debe ser cumplida. Y eso es algo que tiene que estar en la formación permanente de quien empuña un arma en nombre del Estado. Entregamos a los policías y a los militares el monopolio de la violencia para que actúen de acuerdo a la Constitución y a la ley. No han actuado de acuerdo a la Constitución y a la ley, de acuerdo al reportaje programado ayer. No lo han hecho. Y eso engendra una protesta que no va a parar. A más muertos, más tiempo de protesta. Reitero, ¿qué puede hacer el gobierno? Número uno, reconocer. Reconocer los hechos. Los hechos. Esto pasó. Este reportaje revela exactamente la verdad. La defensa de este personal puede perfectamente alegar homicidio culposo. No hay dolo. No queríamos matar específicamente a esa persona. Esa persona yo no la conozco. Se puso en mi línea, eran mis órdenes. No hay prisión efectiva. Pero sí hay sanción, por supuesto. Mínimo. Mínimo. Y reparaciones civiles. Reparaciones civiles desde ya. Recuerden ustedes que al principio el ministro de Justicia dijo, sí, vamos a hacer una mesa para reparaciones civiles. Claro, ellos sabían perfectamente lo que este reportaje manifiesta. Ah, claro que lo sabían. Y de ahí no se volvió a hablar del tema porque vino lo de Juliaca. Entonces ya no eran 10, ya eran 28. Y luego ha venido todo lo que ha venido y la suma de muertos por proyectil de arma de fuego compatible con las armas de fuego que utiliza la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se eleva a 48. Pero el 15 de diciembre en Huamanga, hoy está absolutamente documentado. Y de ese 15 de diciembre, Dina Boluarte, si no asume responsabilidad de inmediato y no responde jurídicamente con el Estado de Derecho en la mano, va a tener que responder el día de mañana. Mañana más tarde va a tener que responder. Está, reitero, documentado las ejecuciones. Fuerzas Armadas ya no estamos en los 80. Ahora hay video de todo, o de casi todo. Y los vecinos levantan su manito en una ventana con un celular así, la levantan y graban todo. Con el pulso tembloroso, graban todo. Y el reportaje obviamente utiliza mapas de Google donde puede georreferenciar los movimientos de la turba que quiere destrozar probablemente el aeropuerto, hacer actos vandálicos, y de las Fuerzas Armadas en su desplazamiento. Y coloca perfectamente al personal en el mapa y al muerto y mide las distancias. Ahí no hay para la Fuerza Armada ninguna alegación posible de daño real e inminente a su vida cuando disparan a 70, 80, 100 metros. Al cuerpo, al tórax, a la cabeza. Muy bien, a ver. Así es, Vamos a Rosa hacer una María. pausa. No he hablado de encuestas, vamos a hacerlo durante la semana. No hemos hablado del adelanto de elecciones, pero sí creo que este informe es absolutamente contundente. Se ha emitido ayer en la tarde, o en la noche en realidad, y yo esperaba, yo sé, una respuesta diferente esta mañana, ¿no? El silencio a veces hace mucha bulla. Vamos a ir a la pausa y regresamos con la politóloga Paula Tábara para hablar del momento político del país
Y con ella, sí, por supuesto, vamos a analizar encuestas, vamos a ver salidas. Tiene clase a las 9, así que hay que hacerlo muy rápido. Vamos a la pausa y regresamos. Pausa y volvemos. Y continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María, adelante. Muy bien, y estamos con Paula Tábara. La doctora Tábara es politóloga y va a conversar con nosotros para hablar sobre la situación que estamos viviendo hoy en el Perú. Y conversábamos en la pausa, ella ha tenido la misma impresión que yo. Cuando uno ve este reportaje de IL, no puede más que impresionarse, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que ha pensado cuando lo ha visto esta mañana, tempranísimo, al amanecer? Como muchos peruanos, además hay que decir. Yo creo que lo primero es esta cosa mucho más de reacción humana que profesional. Yo te decía de cómo se te queda un mal cuerpo y un dolor inmenso de que estemos teniendo que enfrentar estas situaciones, ¿no? Y lo otro que a mí me ha dado vueltas todos estos días y que reafirmo es que hay necesidad de una salida pronta porque estas cosas pasan y pueden seguir pasando mientras no hallemos solución al conflicto. Y solución al conflicto no es ese orden, entre comillas, que nos quieren vender de que con la fuerza van a lograr apagar la protesta, sino que hay que encontrar salidas políticas ahí. Cada día que demoramos en encontrar una salida política es un día en que estas cosas pueden ocurrir. He dicho estos días, más allá de la reforma, de si logramos que la política mejore efectivamente, de si tenemos una... Lo que necesitamos es salir del conflicto para dejar de enfrentarnos a situaciones donde el Estado viola los derechos de sus ciudadanos y donde tenemos que temer, ¿no?, a manifestar las ideas que se tengan. Para mí Así es. ahora mismo se Entonces, trata de salvar vidas, ni siquiera de mejorar la política como tal, salvar vidas y a partir de ahí empezar de nuevo un diálogo y una reconstrucción de nuestra argamasa como sociedad y como claro, ciudadanos, ¿no? yo ayer escribía sobre el tema de la pacificación, o sea, el voto es pacificador, porque yo me someto a lo que diga la mayoría. Entonces ya no tengo que ir a un conflicto, sino que mi conflicto lo traslado a la mayoría. Y la mayoría decide porque democráticamente, si he sido criada democráticamente, acepto que la mayoría puede equivocarse temporalmente, porque ya habrá otra oportunidad, y esa solución, siendo para mí la menos conveniente, por lo menos es más conveniente que irnos a una guerra civil. Y esa es la Efectivamente, democracia. y de eso se trata no solo la democracia, la política como genérico. La política se trata de encontrar soluciones que nos permitan seguir conviviendo como sociedad. Y que si no su política terminarán siendo efectivamente violentas, la guerra, y etcétera, esta idea del animal, del animal político o del animal que se come unos, del lobo, del ciudadano como la persona, como personas que se comen unas a otras, que están dispuestas al conflicto, y la política como el mecanismo que hemos empleado para poder seguir viviendo en comunidad. No, pero ya estamos regresando pues a los clásicos. Yo escribí el domingo Claro, yo es que regresando siento que hemos al regresionado contrato social, tantísimo a en esta Rousseau. O sea, semana. Dios mío, estamos regresando a los clásicos para O sea, explicar lo en obvio. estas semanas yo siento que hemos pasado de hablar de fortalecimiento de la democracia, democracia con participación de la ciudadanía, gobernanza, a tener que retroceder hasta el contrato social, efectivamente, las razones de la política, los mínimos de los derechos humanos, ¿no? En lugar de pensar, ya estábamos hablando de otro tipo de derechos de participación, inclusión, y hemos tenido que, oye, vamos, como te decía, a la argamasa misma, el pegamento mínimo de nuestra sociedad, porque lo que nos estamos encontrando, que tengamos que explicar cosas como que no se puede disparar a un manifestante, no solo desde el Estado, sino explicárselo a la ciudadanía que dice, mete bala, oye, espérate un ratito, esta persona, que tengamos que estar volviendo esos constructos, habla del terrible y rapidísimo deterioro al que hemos terminado llegando, ¿no? Muy O sea, rápido. podíamos tener Y un eso, conflicto, y pero eso, en 2 meses hemos terminado de caer bien hondo, ¿no? ahora, todo está bajo control. Ayer una entrevista al ministro de Economía
en el programa de Latina, decía, ya pasó lo peor. A mí me hacía recordar, decía la película de Poltergeist, ya está todo bien, ¿no? Y la película se pone fatal, pero en fin, en la vida real esto es igual, o sea, cada vez que alguien sale y dice que todo está bajo control, que ya lo peor ya pasó, y que ahora viene ya un periodo de prosperidad, no sé qué están mirando. O sea, las encuestas de datos son consistentes con las de IEP de la semana pasada y con las de Ipsos. Tres cuartas partes del Perú le piden a este gobierno que se vaya para ir a elecciones. No se vaya para que venga un dictador o una dictadora, no, se vaya para ir a elecciones, que es lo más democrático que hay, piden elecciones. Yo no Y entiendo. además te muestra que ese consenso de que necesitamos una salida está incluso más allá de aquellos que se manifiestan. Hay un alto número de manifestantes, eso hay que reconocerlo, pero no necesariamente son tres cuartas partes del país que saldrían en una gran protesta. Y sin embargo, incluso quienes no necesariamente están de acuerdo con las manifestaciones, otro tipo de reclamos que se puedan hacer, dicen esto no da más. ¿No? Yo he visto la Ahora, semana pasada la Asociación de Pymes del Perú, por ejemplo, que seguramente no se sentiría de acuerdo con muchos de los grupos manifestantes, decir necesitamos una salida, tiene que haber eso, ¿no? Entonces, creo que cuando el gobierno, cuando distintos representantes dicen esto está en orden, están haciendo más autoconvencimiento, ¿no? Queriendo como decírselo a sí mismos para poder tratar de sostener un discurso que se les hace difícil sostener ahora y dando el la discurso, espalda a el ese discurso, mínimo de democracia que claro, es ser mayoría. el discurso desde el Estado es qué mal está el turismo, qué mal está la agricultura, qué mal están todos los servicios, esto está destruido, los precios suben, la inflación. ¿Cuál es verdad? Y luego, no se preocupen, ¿eh? Todo está bajo control. Pero si me acaban de decir que todo está pésimo, ¿cómo que todo está bajo control? O sea, es un discurso muy enredado de sostener. Porque hay que decirlo, los medios de comunicación están alimentados por el gobierno, siempre, ¿no es cierto? La versión oficial es la versión oficial. Entonces, te dan ¿no? Historias de patriotismo policial y historias de crisis económica. Por lo tanto, eso debería bastar para convencer a toda la población de que Dina Boluarte se tiene que quedar y que todo está arreglado, que todo está bien, que aquí no pasa nada. Abres la ventana y tienes, ¿no? Tres cuartas partes del país pidiéndole que se vaya. ¿Qué pasó? Hay una, una ruptura entre la versión oficial y el Perú real. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué la encuesta, ¿no es cierto?, es tan diferente de lo que dice el gobierno, de lo que dice el Congreso, en su mayoría, y de lo que dice, hay que decirlo, la mayoría de los medios de comunicación? ¿Por qué es tan diferente? Porque creo que lo que hay, como te decía, es un relato que intenta convencernos de otra cosa para tratar de sostener entonces la pervivencia de todos estos actores políticos, ¿no? Oye, si las cosas están críticas, pero no por mí, ¿eh? Lo mío está funcionando bien, entonces intento convencer desde allí de la culpa no es mía, yo me debería quedar, o si yo al final me quedo, no pasa nada, ¿no? Eso. No es nuestra responsabilidad, pero es eso, es un relato político, ¿no? Es un intento de construir un activo que yo creo que además comete un craso error porque la ciudadanía está viendo que no es así, ¿no? Tú no puedes decir, ya pasó lo peor y plantar frente a Palacio de Justicia miles de policías en formación. Es contradictorio. La ciudadanía se va a decir, espérate, no estaba tranquilo, ¿por qué te pondrías? Digamos, hay preguntas que un ciudadano de a pie, con más o menos formación política, se va a hacer igual, ¿no? Si sigue habiendo protestas, si sigue sintiendo que el precio de sus alimentos suben todos los días, claramente algo no está funcionando. Y hay un punto en el cual entonces también recordaremos que puedes responsabilizar, culpabilizar a un conjunto de la ciudadanía, pero si la llave de respuesta está en tu cancha también, no puedes seguir diciendo es culpa de ellos, yo tengo la llave para abrir la puerta. Hay un tema que se ha convertido en el caballito de batalla de la izquierda, que es la Asamblea Constituyente.
La Asamblea Constituyente, que en realidad los que hemos estudiado Derecho sabemos que el origen de las asambleas constituyentes siempre es la transición de salida de un proyecto autoritario hacia uno democrático. Eso es lo que se trató de hacer en el 93, en el 79, en el 33. O sea, todo el siglo XX peruano, y no les digo el siglo XIX para no aburrirnos, ¿ok? Es cómo hacemos para resolver una crisis política. Entonces, para resolver una crisis política, Asamblea Constituyente, pacto social, refundamos, pero sí hay que explicarle a la gente que ese pacto social que refunda no inventa nada nuevo, o sea, la forma republicana de gobierno, el Estado de Derecho, la separación de poderes, tiene que estar obligatoriamente ahí. Este tema, que era solo una bandera a la izquierda, básicamente por el capítulo económico, hoy día se ha convertido en una bandera popular. 59%, 56%, dicen que sí, pues sí estarían de acuerdo con una asamblea constituyente. La pregunta es, si ni siquiera discutir contenidos, o sea, cuando se discute contenidos, la mayoría quiere un Perú muy autoritario, ¿no? Pena de muerte, servicio militar obligatorio, en fin. ¿Qué ha pasado acá? O sea, ¿cómo así? Un asunto que era marginal, que era una bandera a la izquierda para controlar el capítulo económico de la Constitución con un proyecto estatista de los medios de producción, se convierte hoy en un proyecto popular. Porque lo han convertido a tal punto en el enemigo suyo que, de nuevo, el relato les ha salido mal, ¿no? Y entonces, si la Asamblea Constituyente representaba todo lo malo, digamos, porque era un poco como lo pintaban, ¿no? Todo lo malo. Todo lo malo que puede haber está allí, todo se va a ir, todo va a salir muy mal si hay una Asamblea Constituyente, ni siquiera, yo creo además que ahí el relato está mal desde un punto anterior. Lo que han estado pidiendo es, en muchas personas al menos, referéndum para una asamblea constituyente. Eso te da el camino electoral, es decir, siempre puedes hacer campaña para que no gane. Y hace unos meses probablemente no hubiese ganado. Claro. Pero en esa demonización de la idea que va de la mano con un crecimiento del autoritarismo, que es lo que hemos visto en estos meses además, entonces la población empieza a sentir que efectivamente necesita refundar esos pactos. Y que si esas personas que están acercándose al autoritarismo son las que rechazan la Asamblea Constituyente, entonces quizás no es tan mala idea. No, o sea, terminas haciendo, porque en la contraposición es, oye, ¿y por qué tanto no quieren que discutamos? Porque al final es eso, vuelvo sobre eso, más allá de núcleos que tengan una posición específica sobre, como te has dicho, sobre determinados capítulos, la ciudadanía empieza a plantearse, discutamos, pues, ¿no? Claro, si estas personas en las que yo no confío, si esas autoridades en las que yo no creo, les parece mal la Asamblea Constituyente, debe ser porque es algo bueno. Entonces, y además porque creo que también hay un conjunto de ciudadanía, efectivamente, y porque hay un conjunto de ciudadanía que puede decir, oye, si para ir a nuevas elecciones y salir de esto hay que discutir la Asamblea Constituyente, discutámosla. No significa, no es letra en piedra. Cuando se quiere decir, oye, la Asamblea Constituyente chilena ha salido mal, y etcétera, se equivocan, o sea, se olvidan de que también puedes decir, oye, tú puedes ir a una Asamblea Constituyente y mira, igualito puede ser que esa Constitución no salga, ¿ah? Entonces vayamos. Es decir, para aquellos que están convencidos y para los que creen que igual esto puede quedar en nada, empieza a ser parte de, pero es una salida, ¿no? O sea, vamos de una vez por alguna salida. el otro tema que ha sorprendido mucho en la encuesta de datos es que le preguntan a la gente por su apreciación de Pedro Castillo. Y esta es superior a la de Dina Boluarte, a pesar de que ha dado un golpe de Estado en vivo. Lo hemos visto todos, ¿no es cierto? Ya a estas alturas nadie puede decir, porque sí, efectivamente Castillo tiene en sus huestes el control de un relato también en el cual él ha sido secuestrado por la derecha, ¿no? Y que está injustamente preso, que él no dio un golpe de Estado, que le dio un manifiesto, en fin, puede decir lo que quiera, todo el Perú lo vio. Y a pesar de eso, es más popular que Dina Boluarte. En esa encuesta, ya, eso sí me llama muchísimo la atención. Porque al final del día dio un golpe de Estado, pero que no generó efectos inmediatos de golpe de Estado. Quien ha terminado
generando acciones de gobierno autoritario ha sido Dina Boluarte. Por eso han crecido las manifestaciones. El primer día, quizás si se hubiese hablado, si hubiese habido mecanismos, quizás las manifestaciones no hubiesen crecido. Las manifestaciones han crecido por los 10 muertos de Ayacucho, por los 19 muertos de Juliaca, porque la población empieza a decir, oye, un ratito, yo podía no estar de acuerdo con el señor Castillo, con lo que había hecho, con cerrar el Congreso, no, pero tú no puedes estar matando gente. Esto te ilegitima. Ahora sí, vete. Que creo que es una cosa que ha generado ese crecimiento entre ciudadanía, que a lo mejor tú se sentías cercana en el primer momento, pero que el sentido ilegítimo del gobierno, y entonces se ha sumado a esa premisa de tiene que haber elecciones. Así no Vamos vamos a poder. vamos a ir al Congreso también, no se preocupen, no se asusten, no estoy olvidándome del Congreso. Impopular como el que más, bueno, ya que vamos a dar eso no es noticia. Sin embargo, Dina Boluarte insiste en que la solución está en las manos del Congreso. Y el Congreso insiste en que se quiere quedar. Nos contaba una fuente, lo contamos la semana pasada, que incluso los que dicen sí, sí, nos vamos, van donde el presidente del Congreso y dicen no, no nos vamos, por el amor de Dios, ya olvídate de este tema. Otros más sinceros, como el almirante Montoya, sale y dice ya se acabó, no hay que llorar sobre la ancha ramada, no hay ninguna evento de elecciones, nos quedamos todos, ya está. Un Congreso como este, que se resista a ser renovado, ¿qué posibilidades de éxito tiene el futuro? No, ¿Qué futuro le ninguna. ves? O sea, yo la semana pasada escribí una columna que de hecho se llama Peras al Olmo, dice, no le pidamos al Congreso algo que no ha dado en todo este tiempo, no esperemos del Congreso algo que no ha dado, y que insisten que incluso cuando hablábamos de un adelanto que fuera de elecciones complementarias, bueno, que se puedan postular a la reelección, estos parlamentarios saben el tipo de gestión que han hecho, saben que no son reelegibles, por muy que paguen sus espacios en sus listas parlamentarias, ¿no? Y que se postulen, es muy poco probable que sean elegibles porque están ampliamente desacreditados. No tienen muchas posibilidades, salvo quizás alguna figura en específico, y yo creo que allí también hay parte de los partidos que han dado al adelanto de elecciones, una preocupación, sí, quizás ciudadana en parte, y en parte también de, oye, no nos vamos a quemar aquí junto con todos los que claramente Es están ardiendo interesante, a largo plazo, ¿no? es interesante el caso de Fuerza Popular, que yo he destacado también. Normalmente Fuerza Popular ha tomado las peores decisiones políticas, de verdad. Por eso que nunca llegan al poder, porque ha tomado las peores decisiones políticas. El fraudismo, por ejemplo, es una decisión política nefasta y los va a acompañar por el resto de su existencia. Tanto el 2016, que fue light, digamos, pero obstruccionismo, y el 2021, que fue la negación absoluta de un triunfo que su enemigo había adquirido. Sin embargo, esta vez dice, alguien debe haber pensado, si queremos tener futuro, ¿no es cierto?, tenemos que cambiar nuestra actitud en el presente, porque si no, no hay forma. Yo creo que algunos partidos van a desaparecer después de esto, pero ¿a qué crees que se deba este cálculo político de Fuerza Popular? Yo creo que tiene que ver precisamente con esa lógica de pervivencia, ¿no? Me cuesta, luego de los antecedentes que has bien mencionado y de distintos discursos y liderazgos que hemos visto, pensar que se trata solo de una actitud de reconversión hacia la mirada ciudadana. Creo que hay un No, cálculo muy claro de que plegarse ahora mismo a una actitud autoritaria, a un segmento autoritario, no conviene a su estrategia de largo plazo, porque ellos siempre más han tratado de deslindar con esa parte del Fujimorismo, con ese momento del Fujimorismo. Pero además porque hay que recordar que luego de las elecciones del 2021, lo dijimos, empezaba una disputa por el espacio de derecha, ¿no? Y entonces en ese espacio de derecha tú puedes tener un núcleo más pequeño, más autoritario, que está dispuesto a romper de alguna forma las normas con tal de gobernar, aquel que dice mete bala, digamos, pero luego un núcleo más amplio de ciudadanía que se siente más hacia la derecha por el trasfondo económico, por determinadas posiciones que no son necesariamente el conservadurismo más duro, ¿no? Y que tiene que ser representado.
y que se estaba yendo en algún momento con una representación que podía estar más hacia la extrema derecha y que en este momento tú puedes pelear. En este momento crítico puedes tratar de recuperar y de construir hacia una posición que sea más en derecha, donde además está una estrategia, digamos, efectiva de fuerza popular funcionando y una estrategia de núcleo duro de renovación popular que probablemente les vaya a ir acortando las barreras, digamos, los espacios políticos que habían logrado conseguir, ¿no? Hasta la elección del 2021. Entonces creo que si sumas el contexto, el no querer perder los votos de ahora, con el tratar de recuperar esa posición de liderazgo y primacía que habían tenido dentro de la derecha, pues encuentras mucho sentido en, no, en tratar de convertirte Ahora, en no un es, espacio es democrático, interesante ¿no? porque no es una corriente de pensamiento de los congresistas, ¿ah? Ojo, por No, lo menos han lo que yo sido he detectado, empujados. han sido obligados disciplinadamente, porque Recordemos que Keiko Fujimori habló antes del adelanto de elecciones, antes de que Nando Guerra García aceptara discutirlo en la mesa directiva, en en la la Comisión de Comisión de Constitución, Constitución del Congreso, ¿verdad? O sea, ¿no? ella habla, Han le sido un poco pregunta a llevados a él eso. y dice, bueno, eso ha dicho ella, pero en realidad, luego, acuérdense ustedes, antes del golpe se discute y los miembros de la Comisión de Constitución agreden a Dick Lacalle y a Susel Paredes y le dicen, si ustedes quieren renunciar, lárguense, o sea, les hacemos un proyectito para que se vayan. O sea, fue una ninguneada de aquellas, o sea, se sintieron insultados, vamos, ¿no? ¿Cómo es que me vas a pedir que me vaya, no? Cuando todo el Perú, desde abril del año pasado, hay una coalición ciudadana pidiendo adelante elecciones porque entiende, con Castillo incluso en el poder, que era la única forma de salir de un estado de crisis permanente. Porque hemos Sí. sido pésimamente gobernados durante 18 meses, y luego 16 meses, y luego vino un golpe. Y seguimos estando pésimamente gobernados. Mejor gabinete, hay que decirlo, por supuesto, pero gente que está metida en su sector y que finalmente tampoco puede hacer mucho hasta no tener un horizonte que le diga, no, mira, ¿sabes qué? Te vas a quedar 6 meses. Todos tienen que Es actuar como si además, hoy día se van. Todos tienen que actuar como si hoy día se fueran. No se puede gobernar así tampoco, pues, ¿no? Eso, yo, efectivamente, yo creo que lo que estamos viendo ahora mismo es además es un inmenso deterioro de la gobernabilidad. O sea, además de las posiciones autoritarias, además de la pérdida de legitimidad del Estado, del gobierno y de las fuerzas policiales, que es bien lamentable y bien de largo plazo de nuevo. O sea, el efecto que las acciones de estos días van a tener sobre la relación ciudadanía-fuerzas armadas, ciudadanía-fuerzas policiales, va a ser de largo tiempo y uno no debería tener una sociedad, o sea, no deberíamos funcionar en una sociedad que le tiene miedo a sus fuerzas, no que se siente segura, protegida, sino miedo, ¿no? Eso es parte de la... Pero además, si antes decíamos que había efectos graves sobre la gestión pública porque no había calidad del funcionario, ahora mismo tenemos efectos porque no se puede gestionar nada más allá del día a día, pero además porque estos sectores están en segundo, tercer o cuarto orden de prioridad versus la subsistencia, que además también están perdiendo legitimidad. ¿Cómo le cree a alguien a estos funcionarios que vienen y dicen yo quiero dialogar, ¿no? Yo quiero dialogar contigo, ver cuáles son las necesidades, ¿sabes? Si al mismo tiempo el Estado, el gobierno está cometiendo las acciones que está cometiendo de represión. no, y Entonces, además es porque imposible. también eh, los ministros, los funcionarios altos también están rotando, a pesar de que es una rotación menor que la de Pedro Castillo. Dina Boluarte ya tiene 2 primeros ministros y 3 ministros del Interior. ¿Con quién voy a dialogar? Yo no sé si lo cambian mañana. No, pero y además no solamente en esos segmentos, estoy pensando incluso, o sea, hay mucho del trabajo sectorial que pasa por la relación de, o sea, no pasa solo por el diseño técnico de la política y del programa, pasa por con quién me siento, a quién le entrego, con quién dialogo sobre determinada obra, determinado servicio, ya. Eso también se está deteriorando. Entonces, a lo mejor el ministro ahora mismo, el ministro, la ministra ahora mismo no lo ve o no lo percibe tanto,
pero a quienes gestionan efectivamente los servicios y tal, lo van notando y se va haciendo más Claro, a ver, pero dile a intransitable la esa gente, gestión del Estado en general, ¿no? Del imagínense servicio ustedes, público cotidiano. ustedes van a una entrevista de trabajo, conversan con una persona que es el encargado de contratarlos, le ofrece varias cosas. Ustedes dicen, lo voy a pensar, regresas al día siguiente y dicen, no, el señor que lo iba a contratar ya lo votamos ayer. Ah, pero puede hablar con esta otra persona. Un ratito, ¿ya? Me voy a ver si esta gente es seria o no. Ya, eso es lo que está pasando. Y además, como ya se ha visto, hay cientos de actas de cumplimiento de obligaciones entre el Estado y particulares de distintas regiones del Perú que nunca se han cumplido. Y Marisol Perestello, que me dice cuando tú estás en alguna comunidad, te dice, ah, sí, este puente fue la huelga del 58, ¿no? Murieron 4. Este hospital fue la huelga. Entonces, hay una dinámica de conflicto para obtener bienes públicos consuetudinaria en el Perú. Algunos en Lima se sorprenden de esto, pero así ha sido siempre. Si no, no Sí, conseguimos el tren, la carretera, el hospital, la escuela. Si no protestamos, no nos miran, no nos dan nada. Por lo tanto, si protestamos, sí nos dan. Tenemos que protestar. Si no, ¿cómo? y eso nos regresa al tipo de manifestantes también que tenemos, que es una ciudadanía que muchas veces se siente invisible, porque efectivamente la única forma en la que consigue el servicio público, la presencia del Estado, es con la manifestación. Si no avanzamos hacia mecanismos de diálogo social permanente, de gestión del Estado, mirando a la ciudadanía, de espacios de participación, de gobernanza, ¿no? Porque cuando decimos participación ciudadana, quiero solo que la ciudadanía esté, pero ¿y qué pasa con la economía? Bueno, hablemos de gobernanza, ¿no? ¿Dónde está la ciudadanía? ¿Dónde están los sectores económicos? ¿Dónde está el Estado? Ya, si no avanzamos hacia eso, no vamos a lograr visibilizar a esas personas y que no tengamos que ir a conflictos. El problema es que lo que estamos haciendo ahora es, como decíamos hace un rato, salir de siquiera ese intento en algunos sectores y retroceder hasta, oye, tengamos un mínimo de respeto en la relación de la ciudadanía y su gobierno. Estado, O sociedad. sea, Ahora, prospectiva, le robo 2 minutos, porque yo sé que estamos contra el tiempo. Las ciencias sociales son ciencias, ¿ah? Por si acaso, la gente dice, no, también pueden ver el futuro, no con una bola de cristal, sino basándose en la perspectiva histórica, lo que ha pasado antes, lo que suele pasar con. Dina Boluarte va a terminar en el 2026 el gobierno que ha heredado. ¿Es eso si, sol, posible? si solo miramos a los actores institucionales, Congreso, Ejecutivo, incluso Poder Judicial, ¿es eso posible? Si Claro. solo mirásemos a esos actores y a cómo se han comportado en este tiempo. Si Pero miramos solo eso, la digamos, protesta, eso, Paula, si me permite, eso es decir, más o menos, imagínense ustedes que el país está vacío, ¿no? Y hay un Congreso y una presidenta, y dices, sí, hasta el 2026, perfecto. si solo miramos a los manifestantes, diríamos que no, que seguramente esto sigue creciendo y hay un punto en el que se acaba sí o sí. ¿Ya? Claro, ¿por qué digo que si solo miramos a los sectores institucionales? Porque también, como hemos hablado hoy mismo, parecen enceguecer ante lo que ocurre y pensar que el país está vacío, ¿no? Y que pueden hacerlo funcionar sin nada. Creo, sin embargo, que podríamos encontrarnos en un escenario en el cual estas protestas que crecen y que intentan la salida del gobierno puedan forzar de tal forma, no a la presidenta necesariamente, porque creo que allí volvemos sobre esta idea de pensar que el país está vacío, pero sí que esta actuación que hemos visto en Fuerza Popular de, oye, yo no me puedo plegar a esto, pierdo, puede empezar, si la protesta crece, puede empezar a mellar y hacer eco en más partidos políticos. Oye, si yo soy Perú Libre y sigo rechazando a toda costa una elección con 40 excusas, ¿no? Entonces pierdo. Y va a haber un punto, eso puede No, llevarnos Perú a un Libre, punto por en el cual ejemplo, el Congreso dé la vuelta, ¿no? Perú Libre desde la izquierda, en este momento tiene el mismo análisis político que Fuerza Popular. Por eso están firmando ambos. Saben que van a perder, saben que son grandes perdedores si es que no hay un adelanto de elecciones.
saben que efectivamente. tienen. O sea, ya Perú Libre dijo, no, la Asamblea Constituyente, por supuesto, nuestra bandera, mucho, sí, pero estamos tratando de salir. Los demás grupos políticos no tienen esa lectura porque su visión es muy corto plazo. Y no creo que en la mayoría de Quizás esos grupos vean un futuro político. Quizás Alianza por el Progreso es un partido que intenta un largo plazo, ¿no? Y quizás por allí, que no sería la primera vez que pensemos en Merino y en el gobierno, en el Claro, cortísimo gobierno de Merino, es un momento en el que Alianza por el Progreso se da la vuelta para no terminar de perjudicarse también. Entonces, claro. quizás allí Ellos, Alianza para vayamos el a ir Progreso encontrando partidos traiciona, que están... Alianza para el Progreso es el rey de la traición, ¿eh? Traiciona a Vizcarra, le da besitos, se toman fotos. Perdóname, empieza con que le dicen a Cateriano que van a votar por él y votan en contra, después traiciona a Vizcarra. Pero una vez que la movilización popular es brutal, patita, ¿para qué te quiero? Chao, menino. Chao, chao, menino. Y chao Pero todo. Lo claro, tuvieron que sacar. como Luis digo, Valdés se queda presidente del Congreso, lo tienen que sacar, retrocede, con enorme costo, hay que decirlo, porque ellos sí han tenido un costo en el 2021. Costo que no tuvo acción popular porque Johnny Lescano les jaló voto, ¿no? Pero el costo que tuvo APP fue grande por todo lo que hizo el 2020. ¿Estarán evaluando qué costo les da todo esto? Yo estarán creo que a nivel evaluando los costos, igual, quizás claro, perdóname. igual que Fuerza Popular, ¿no? O sea, en la cúpula es una cosa y en la bancada es otra. Sí, y tendrá que ver también al final con dónde se levanten las movilizaciones y el vínculo entre dónde se levantan las movilizaciones y de dónde son los parlamentarios. Entonces, cuando decimos que el conflicto se agrave, y que yo con esto obviamente no estoy diciendo, venga, agrávenlo, pero claro, para un partido como APP, que el norte esté medianamente en calma, les permite seguir diciendo, aquí no pasa nada, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Sabemos que hay clases, los alumnos son siempre primero, así que gracias a la doctora Tabla por haber estado con nosotros esta mañana conversando sobre lo que estamos viendo en las encuestas y en la opinión pública y lo que ustedes opinan, por supuesto. Estábamos conversando con Abel sobre la homilía ayer del obispo de Lima, el arzobispo de Lima, Monseñor Castillo, que reclama por la vida como valor fundamental, ¿no? El derecho a la vida y la protección de la vida humana en todas sus manifestaciones, ¿no? Recién nacidos, niños, concebidos, ancianos, por supuesto los más vulnerables de una sociedad. Nuestra Constitución dice lo mismo, por si acaso. Los que están escribiéndonos, diciéndonos que por qué defendemos tanto la vida, las defendemos desde una concepción obviamente católica, del papá, de los valores cristianos, pero también desde el punto de vista de la Constitución. Acá está, se los vuelvo a leer. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Ese primer artículo parece esos saludos a la bandera, ¿no? Pero es que acá está todo. Si no defiendes a las personas, no estás alineado con el fin supremo de la sociedad y del Estado. Tienes que defender a las personas. Y un delincuente es persona. Un delincuente, un criminal es persona. Una persona mala, dañina, tóxica, miserable, que usted puede despreciar, es persona humana. Entonces tenemos que tener un mínimo de entendimiento. ¿Ok? No matar. Los 10 mandamientos. El quinto es no matar. Que, además hay que decirlo, es un mandato de convivencia humana que no solamente se repite en las religiones monoteístas, sino en todas las religiones. Porque si no, la sociedad no hubiera podido prosperar. Estaríamos más interesados en matarnos los unos a los otros.
Entonces, lo primero es la defensa de la persona. Y el artículo 2 de la Constitución de Derecho de la Persona dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a la vida. A la vida. Sí, por supuesto, ¿no? A su identidad, a su integridad moral y psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Ese es el primer derecho reconocido en nuestra Constitución. De la larga lista de derechos, uno, la vida. Durante la pandemia, no estoy hablando con un amigo y me decía, lo primero que yo pensaba era, ¿cuál es mi meta? Estar vivo, permanecer vivo. La muerte es, la muerte no tiene remedio. Yo puedo remediar todo. Yo puedo paliar el dolor de muchísimas cosas. Los seres humanos podemos hacer eso. No podemos resucitar a los muertos. Entonces, ese primer límite básico, fundamental, cuando se transgrede, y se transgrede de una forma que ofende a la humanidad de las personas, eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias. Y sí, a veces los seres humanos creemos que si ocultamos el problema desaparece. No hablamos de los muertos, por lo tanto no tenemos nada que decir, por lo tanto aquí no pasó nada. Y es como las familias, ¿no? Como las familias que pierden a un ser querido de una manera muy trágica, muy dolorosa, y toman la decisión de nunca más hablar de él. Ya no existe. Bueno, no les quiero decir las consecuencias que eso tiene para la salud emocional de esa familia. Cualquiera que haya pasado por ese drama entenderá de lo que estoy hablando. Hay que hablar. Hay que hablar de los muertos. Es muy importante. Y así como hay duelos, ¿no es cierto?, por las personas que queremos, también puede haber un duelo por el país, que no somos, porque no respetamos la vida. Miren ustedes, estos sicarios que asesinaron a una familia de 6, 2 niños de 10 y 12 años, mataron por una venganza entre pandillas, de extorsión, de construcción civil. ¿Saben cuánto les pagaron por esas 6 vidas? 10.000 soles. Saquen la cuenta de lo que vale una vida. Ni siquiera 1.500 soles. Se llevaron 6 vidas. 1.500 soles, ¿les parece? Eso vale una vida en el Perú. Entonces, cuando como sociedad no nos rebelamos contra eso, no castigamos eso, no nos indignamos contra eso, nos degradamos como seres humanos, porque no estamos respetando lo que es absolutamente fundamental, que es estar vivo. Y si no lo respetamos para los demás, no reclamemos que lo respeten frente a nosotros. Y cuando le entregamos el monopolio de la violencia a las Fuerzas Armadas y a las policiales, es para no ejercerlo nosotros. Nosotros no podemos disparar un arma para restablecer el orden público. Esa es una tarea encomendada a una fuerza especial y profesional que habla en nombre de todos nosotros, que tiene ese encargo. Entonces hacemos una privatización, si quieren, a veces de la violencia, cuando eso es absolutamente inconveniente. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ustedes han visto sociedades, a veces en América Latina, a veces en el África, donde bandas armadas tienen el control territorial.
porque se perdió el respeto por la vida, mucho más atrás. Yo estoy hablando de sitios muy lejanos, las maras en Centroamérica, los grupos alzados en armas en Colombia, parten de eso, de desconocer el monopolio de la violencia en manos del Estado, porque ese monopolio no me respeta como ser humano. No podemos llegar ahí. Entonces, por eso hay que desandar lo andado, ¿no es cierto? Decir, un momentito, acá hay muertos. ¿Quién responde por ellos? Las Fuerzas Armadas. Muy bien. ¿Qué pasó? Y escuchar a las personas que dispararon, porque dispararon, para eso hay procesos penales. Sancionar, porque tiene que haber sanción. Y yo no estoy pensando en una sanción draconiana, entiendo las circunstancias en las cuales un policía se puede encontrar. Tiene que haber sanción. Y si dejamos pasar eso por alto, nos degradamos como sociedad. Entonces hay que insistir muchísimo en el respeto a la vida en el Perú. Muchísimo. Como un mínimo, estar vivo. Mínimo. Garantizarle a toda persona que pueda nacer y vivir. Es lo mínimo que una sociedad puede hacer con sus miembros. Yo no sé por qué tantas personas se molestan porque yo diga esto, que a mí me parece como que la partida de nacimiento de cualquier demócrata es defender la vida. Ahora, ¿existe la legítima defensa? Por supuesto que existe. ¿Para qué? Para defender la vida, no para defender la propiedad, no para defender el poder, no para defender mi proyecto político, para defender la vida. Por eso el policía, por eso el militar está autorizado a utilizar su arma de reglamento o la que le haya dado el Estado para proteger su vida o la de sus compañeros que tiene una amenaza real e inminente de perderse en ese momento. Yo puedo disparar legítimamente contra un hombre que se mete a mi casa y me quiere atacar, que tiene un arma en la mano, que probablemente me viole. Por supuesto que tengo que usar el arma. Porque estoy defendiendo vida. Vida contra vida. Estoy defendiendo vida. Y si el fin supremo de la sociedad es la vida y tengo que defenderla, estoy autorizada a la legítima defensa. Pero si no hay la protección de la vida en el acto de legítima defensa, no hay legítima defensa. Lo que hay es un abuso del poder que te han entregado para defender la vida. Eso es como, miren, primer ciclo de derecho constitucional, ¿no? Uno, cuando ves listado de derechos, o sea, derechos fundamentales. La vida es primero. Y la pandemia nos ha dejado tantas lecciones tan amargas, ¿no? Por no haber respetado ese principio. Hospitales con el oxígeno, con las plantas de oxígeno malogradas. Eso es desprecio por la vida. Que no se repararon a tiempo, que no se hicieron, que no se preveyó. Un Estado que no tenía camas, que no tenía máquinas para entubar, que no tenía lo mínimo. Todo eso es vida. Entonces, por favor, no se quejen de que una radio católica pastoral defienda la vida. Porque entonces, si no les gusta la defensa de la vida, se equivocaron de emisora. Lo primero que vamos a hacer es defender la vida. Y el gobierno tiene la obligación de dar cuenta por las vidas que ha tomado. Así como esos sicarios se tienen que ir a cadena perpetua. Por la misma razón. Porque tienen que responder por las vidas que han tomado.
Esas son las reglas del juego. Yo no estoy inventando nada que no esté en la Constitución, en el Código Penal. Y no, la gente que se manifiesta contra el poder no es terrorista. De nuevo, este fin de semana estuvieron al ataque en las redes sociales y yo ya me río, ¿no? Porque ya, ¿qué puedes hacer? Y cada vez los trolls que mandan son más ignorantes, entonces es más fácil reírse, ¿no? El terrorismo implica una conducta que está tipificada de determinada manera. El vandalismo y los disturbios tienen penas severas, penas efectivas de cárcel. El homicidio culposo, por ejemplo, no tiene pena efectiva, por si acaso. Pero los disturbios sí, salvo que tú digas al juez y señor, soy culpable, me rindo, condéneme. Y ahí sí te pueden poner una pena por debajo del mínimo legal. Te recordaba ayer, esa es la labor pacificadora de la justicia. La justicia pacifica, porque compensa, ¿no es cierto? Compensa aquello que ha sido roto. Me da verdad, verdad procesal, pero me la da. O sea, me entero realmente qué pasó. Se llega a una verdad procesal, no es la verdad absoluta es Dios, pero tengo una verdad y tengo una reparación del daño, que implica una reparación civil del daño directo que yo he recibido, pero también una reparación del daño que la sociedad ha recibido a través de una pena que tiene que cumplir la persona que ha sido sentenciada. Eso es justicia. Agarrar un fusil Gali y disparar a todo aquel que se mueva al pecho porque no me gusta, ¿no es cierto?, su forma de protestar, por más vandálica que ésta sea. Eso no es justicia. Eso es ajusticiamiento. Yo solo digo lo que dice el Código Penal, la Constitución y las normas básicas éticas de convivencia humana. Y por supuesto desde la perspectiva católica. Yo no soy una persona de izquierda, nunca en mi vida lo he sido. Soy una persona que siempre ha dicho que es de derecha. A mí me hace mucha gracia. Pero jamás podría dejar de defender los derechos fundamentales de las personas. Nunca. Tampoco los derechos fundamentales de los policías, que no tienen por qué ser enviados a cumplir un mandato de manera inconstitucional sin que sus superiores respondan por eso, por supuesto. Y ir en la cadena de mando hasta donde corresponda. Yo no creo que Dina Boluarte haya cometido el delito de genocidio, como dijo en algún momento la fiscalía, ¿no? Eso es absurdo. Eso es completamente ridículo. Pero si ella no establece la verdad de lo sucedido durante las primeras semanas de este gobierno, va a tener que responder cuando deje de ser presidente. Y eso ya lo hemos visto en el Perú. ¿Qué parte no entiende? ¿Tiene salidas? Tiene salidas. Hoy tiene salidas. Reconocimiento. Reconocimiento de todos los errores cometidos. Solicitó a la Fiscalía para que denuncie por homicidio culposo. Sanciones por debajo del mínimo legal porque hay reconocimiento y arrepentimiento. Pago de reparaciones civiles cuantiosas, generosas por parte de la sociedad y el Estado. Tienen una salida. Hoy tienen una salida. Y por supuesto, rectificación de la conducta. No favorece en nada decir que todo está bajo control y poner 10.000 policías en el frente del Palacio de Justicia. Porque además de los memes, que han estado graciosos, sale los presidentes extranjeros que están muy ávidos de meterse en política peruana a decir cualquier barrabasada. Y si está todo bajo control, ¿para qué necesitas hacer una exhibición de fuerza? Prohibir que la gente se manifieste o se agrupe en una plaza pública
Es inconstitucional y violatorio del derecho de reunión. Y el alcalde de Lima ahora decidió que todo el centro de Lima es patrimonio de la humanidad. Bueno, ya lo es, ¿no? Pero intocable. Es inconstitucional también porque el derecho a reunión es un derecho constitucional tan valioso como el derecho de propiedad. Si yo defiendo el derecho a propiedad que está en el capítulo económico de la Constitución, con uñas y dientes, también voy a defender el derecho a la vida y también voy a defender el derecho a reunión. Eso es ser liberal. Los otros son mercantilistas, son personas que se apropian de una etiqueta porque les parece graciosa, bonita, divertida o atractiva. Pero ser liberal parte del reconocimiento absoluto, ¿no es cierto?, de la persona como sujeto libre. Y esas libertades están reconocidas por el Estado, no dadas por el Estado, porque son anteriores al Estado. Son nuestras por el hecho de ser persona. Ese es el credo en el que yo creo, el credo político en el que yo creo. Y las personas tienen que ser libres. Lamentablemente la izquierda peruana jamás ha sido libre. Jamás. La consigna siempre es más importante que la libertad. Y lamentablemente a la derecha peruana tenemos fascismos que distan mucho, 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 mucho de creer en la libertad de los seres humanos. No nos quieren libres. Nunca. En los extremos nadie nos quiere libres. Así que ahí tienen la respuesta que estaba buscando, que Abel me contó que sucedió mientras yo estaba hablando del reportaje de ITL Reporteros, que reitero, no estamos pasando a esta hora porque estamos dentro del horario de protección al menor. Pero los adultos que están viendo este programa, yo creo que tienen la obligación cívica de ver qué es lo que pasó allá. Abel, ¿alguna pregunta más? Nos vamos, Rosa María. Solamente retomar lo que dijo ayer Monseñor en la Catedral de Lima. Tenemos que usar, y son palabras de Monseñor Paolo Rocco, el nuncio apostólico del Papa, el nuevo, tomar la fuerza de la ley y no la ley de la fuerza. Y pidió a las autoridades rectificarse, ¿no? Yo creo que con eso nos vamos, Rosa María, y decir algo bonito en este día. Hoy día es Día Mundial de la Radio, y la radio es un medio tan, tan importante y tan cercano a la gente, y estamos contentos de que la gente nos siga a través de la radio. Sí, agradecidísima siempre la radio. Yo siempre es el medio que más me gusta. ¿Sí? Porque de verdad, ese lema antiguo, sí, seguimos estando más cerca de la gente. Esa es la verdad. Así es. Muy bien, Cuídate Abel. mucho, Rosa María. Nos Chau, chau. reencontramos mañana Hasta mañana. a las 8 de la mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.